salió el tiro por la culata al Poder Judicial. Lo digo con todas sus letras, golpe de Estado. No hay recurso para detener una reforma constitucional. Mucho se ha vivido en el acontecer político desde la aprobación de la reforma al Poder Judicial, desde la presencia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, el incómodo pero necesario saludo entre ambas, y la legendaria puesta de pie de Piña que no sucedió en uno de sus primeros eventos como presidenta de la Corte con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no que no te parabas por aquello de no querer mostrar subordinación y mostrar independencia de la Corte. Pues bueno, ni un segundo han descansado jueces y magistrados federales que ya emitieron una suspensión de la reforma al Poder Judicial, cosa bastante cuestionable porque ya está aprobada en el Congreso de la Unión y ya ha sido publicada por el Diario Oficial de la Federación. Vaya, hasta el INE ya inició el proceso electoral, pero nomás no se dan por vencidos. O bueno, dicen que siguen luchando por los derechos de los trabajadores y por la independencia judicial. En fin, que le cuestionan al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre la suspensión de dichos jueces y magistrados. Quisiera preguntarle, públicamente ya conocemos que son dos suspensiones, pero si nos pudiera dar el número exacto de suspensiones que ha recibido el Senado de la República para el tema de la reforma judicial. No tengo ni idea. Eso lo maneja el área jurídica y no tiene ninguna relevancia. No es ningún asunto serio. Todos los jueces que han estado emitiendo esas sentencias no tienen el mínimo conocimiento del proceso legislativo, no tienen el mínimo conocimiento del proceso electoral y no tienen el mínimo conocimiento del marco constitucional. Qué fuerte que en manos de gente de esa naturaleza esté la impartición de justicia. Y no estoy hablando de todas las personas juzgadoras, sino de las que emitieron esas pseudo sentencias. Bueno, entonces entiendo por su comentario que su presidencia no va a acatar ninguna de estas suspensiones, para tenerlo claro. Entiendo por tu pregunta que no entendiste lo que dije. No, yo quiero que usted me diga si... Yo te estoy respondiendo que no entendiste lo que dije, porque estoy diciendo muy claramente que no hay recurso para detener una reforma constitucional. Y no hay recurso para detener un proceso electoral. No existe. O sea, yo quiero que algún especialista en derecho me demuestre lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Yo soy sociólogo, tengo algunos años en el Poder Legislativo y sé perfectamente que no hay ningún... O sea, yo creo que inclusive los medios que están diciendo ya se detiene la reforma, hay un amparo, están violando, pues están engañando, están faltando al más elemental sentido de la responsabilidad en el manejo de la información. Porque, bueno, estuvieron haciendo inclusive, ahora le dicen memes a las caricaturas, ¿no? Cuando son en las redes, diciendo ya acaba de detener la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un juez, hasta que no inviten al rey de España, y otro acaba de determinar que no salga el sol por la mañana, porque, o sea, pues de ese nivel de ridículo están las sentencias que están emitiendo. Pues escuche muy bien esto. El día de hoy, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las ministras y ministros se encuentran discutiendo si pueden determinar, analizar o no la constitucionalidad de dicha reforma, porque buscan declarar inconstitucional una reforma constitucional. Pues ya dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Pleno, Lenia Batres advirtió sobre el proyecto de consultas de la reforma al Poder Judicial y señaló que de ser aprobado, la Suprema Corte estaría haciendo un golpe de Estado. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Es así que el debate comienza con el pronunciamiento de la ministra Margarita Ríos Farjat, afirmando que ella no encuentra razón jurídica para que ellos, como ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial, analicen y se pronuncien sobre una reforma al Poder Judicial. La teoría del derecho constitucional no puede negarse a sí misma estos análisis que son a favor y en nombre del pueblo de México. Tampoco puede esta corte negarse a pronunciarse sobre una consulta jurídica muy interesante y valiosa y que conforme a la ley orgánica debe conocer. Siendo así, muy respetuosamente, yo no encuentro razón jurídica para impedir en este momento ese análisis. Es solo un análisis. Ya veremos a dónde conduce. Al final, y como era de esperarse, con 8 votos a favor, las ministras y ministros aprobaron que ellos sí pueden analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional que ya fue aprobada y que ya fue publicada. Pero de lo que no te cuentan es que a su vez aprobaron reducirse 10 años de edad para la jubilación. Y así, estos mismos podrían dejar sus cargos con sus salarios intactos. Pues no que muy defensores de la Constitución, de la justicia y de los derechos de los trabajadores. Al final, pesan más las acciones que las palabras.